Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 222, parte tercera, Filosofía Escolástica, capítulo 7, La Escuela de Chartres, 218, Alano de Lille. Íntimamente vinculada con la orientación seguida por la Escuela de Chartres está la obra de Alano de Lille, llamado Doctor Universalis, muerto en Citeaux el año 1203, el cual fue maestro de París. Entre sus obras tenemos un Anticlaudiano, especie de enciclopedia del saber corriente, el De Planctu Naturae, escrito en verso y prosa, en el que se mezclan reminiscencias mitológicas, alegorías y enseñanzas morales con una filosofía de la naturaleza tomada de la escuela de Chartres. Un Ars Predicandi, o manual de predicación, los sermones, las Distinctiones Dictonum Theologicarum, que es una especie de léxico de las expresiones bíblicas, el Contra Hereticus y las Regulae de Sacra Theologia, que son obras teológicas. Recientemente se le ha reconocido también a Alano la paternidad de un Tractatus de Virtutibus et Vitis y de una suma que comienza con las palabras Quoniam homines, que todavía no ha sido publicada. La figura de Alano, poeta, cosmólogo y teólogo, reproduce fielmente el cliché de los maestros de Chartres, de los que toma con igual fidelidad todas sus doctrinas. Alano, al igual que los maestros de Chartres, es deudor de Abelardo, cuyas doctrinas morales reproduce al pie de la letra en el Tractatus de Virtutibus. La única característica original de la obra de Alano es la forma sistemática que ha querido dar a sus especulaciones teológicas, sobre todo con miras al propósito que en ellas se había señalado: defender contra los incrédulos y herejes mahometanos, judíos valdenses, la validez de la fe cristiana. Con miras a este mismo objetivo, Alano da también una clara definición de los límites entre la razón y la fe. En el prólogo del Contra Hereticus define así el cometido que se ha fijado: he ordenado diligentemente aquellas razones probables de nuestra fe, a las cuales un ingenio perspicaz difícilmente puede resistir, para que aquellos que desdeñan prestar su fe a la profecía y al Evangelio se convenzan al menos de las razones humanas. No obstante, si estas razones pueden inducir a los hombres a creer, no bastan para procurar una fe plena. No tendría mérito aquella fe a la cual la razón humana prestase un apoyo pleno. Nuestra gloria será la de comprender in patria, esto es, en el cielo, lo que ahora podemos contemplar solamente en un espejo y por enigmas. Empieza aquí la distinción entre el dominio de la razón y el dominio de la fe, que recibirá su formulación más clara en Santo Tomás. La pretensión de entender las verdades de la fe en su necesidad de demostrarlas como si fuesen verdades de razón, pretensión que aparece, por ejemplo, en San Anselmo, aquí es abandonada. Lo que es objeto de fe no puede ser comprendido y por lo tanto no es objeto de ciencia. Nada se puede conocer que no se puede entender, pero nosotros no aprendemos a Dios con el entendimiento, luego no hay ciencia de Dios. Somos ciertamente inducidos por la razón a suponer que existe Dios, pero no lo sabemos con certeza, sino que solamente lo creemos. Esto es la fe, una presunción que nace de razones ciertas, pero no suficientes para constituir ciencia. Como tal, la fe está por encima de la opinión, pero por debajo de la ciencia. La distinción entre la ciencia y la fe es aquí clarísima. La fe debe conservar su mérito de conocimiento cierto, pero no demostrativamente necesario, y por tanto distinto de la ciencia. Sin embargo, Alano ha intentado organizar científicamente la teología precisamente sobre el modelo de la ciencia más rigurosa, las matemáticas. En su escrito titulado Regula o Maxime Theologica, ha formulado los principios de la teología, partiendo del presupuesto de que toda ciencia se funda sobre sus principios como sobre fundamentos propios,
y ha fijado, por lo tanto, las reglas fundamentales de la ciencia teológica, recogiendo y sistematizando los resultados de la especulación teológica precedente. La primera de estas reglas es la afirmación enérgica de la unidad de Dios. La mónada es aquello, por lo que todo ente es uno. Afirmación que no es más que el lugar común platónico, pero que adquiere un relieve especial en los escritos de Alano, dado el encuadramiento polémico a que obedecen estos escritos. Este encuadramiento va dirigido, en primer lugar, contra las sectas de los cátaros, cuya doctrina fundamental consistía en el reconocimiento de un dualismo fundamental de principios, uno óptimo y creador del orden y de la perfección del mundo, y el otro pésimo y creador del desorden, de la lucha y del mal. Una buena expresión de este segundo principio es la hile informe, caótica y maligna, de la que hablan los poemas de Chartres, ya que en estos poemas la hile no tiene la fuerza de contraponerse a Dios, sino que ha sido creada por Dios mismo y subyugada y sometida al orden del alma del mundo naturaleza. Contra este dualismo, que luego implicaba el de la condenación y salvación, consideradas como dos estados no mediables entre sí, ni siquiera con los medios carismáticos de la Iglesia, la afirmación hecha por Alano de la unidad de Dios como mónada primera y absoluta, en su carácter filosófico común, adquiere un valor de novedad polémica. Y no es mera casualidad que Alano utilice y cite el Liber de Causis, el texto de Proclo que gira vigorosamente en torno al concepto de Dios como unidad absoluta. Debía parecer a Alano el mejor antídoto contra toda concepción dualista, porque Alano afirma que la causa primera, como absolutamente simple, es absoluta unidad. Aún más, es la misma unidad absoluta, y referidos a tal unidad, los diversos atributos expresan siempre la misma esencia simplísima. Al igual que Abelardo y otros maestros de Chartres, Alano está convencido de que ya los filósofos paganos conocían esta verdad, y que, por ejemplo, la conocían Aristóteles y Hermes Trimegisto.